Hoy vamos a hablar acerca de las variables del estudio, un tema que pareciera ser bastante sencillo, pero es un tema en el que tenemos que prestar mucha atención para colocar las variables de manera adecuada. Y para esto es importante Estás en echar sintonía de mano de lo TUDN, que nos 24 dice horas Hernández ininterrumpidas de Sampieri buen en el jazz y libro de música Metodología instrumental de para la acompañar tus investigación. momentos de Él trabajo, nos estudio, expone que meditación y las descanso en variables el o hogar, una la variable oficina es o el una automóvil. propiedad Disfruta o de un nuestra programación concepto que puede 24 horas variar en y línea que y cuya visita nuestras redes fluctuación es sociales y perfiles en susceptible o Facebook e es Instagram. candidata Encuéntranos a como Cool medirse Down o Jazz. a observarse. Esto quiere decir que esta propiedad o este concepto es capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición. Aquí podemos hablar de la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es aquella que se mide, es aquella que vamos a estudiar. Podríamos hablar de la inteligencia emocional. Entonces, si usted quiere evaluar la inteligencia en una persona, usted puede utilizar un test, en grupo de personas, usted puede utilizar un test y pasarle el test a estas personas y luego obtener un resultado. Podría ser un estudio de la inteligencia en mujeres adultas. Entonces, usted va a medir la variable inteligencia, pero también le llamamos variable a esas características o a esas propiedades que están dentro de un título o dentro de una temática, en este caso de lo que a nosotros nos interesa, de un trabajo de investigación para efectos de graduación. Que quiero resaltar nuevamente lo que nos dice Hernández Sampieri. Una variable es una propiedad o es un concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse. ¿Por qué? Porque puede variar, porque puede cambiar o se quiere investigar si esta cambia, si esta tiene alguna variación. Algunos ejemplos de variables pueden ser que queramos medir la edad, que queramos hacer un estudio sobre género, que queramos hacer alguna medición, algún estudio sobre algún producto en específico, sobre hechos, sobre la delincuencia, puede ser sobre algún fenómeno como la pobreza, la desnutrición, sobre la delincuencia puede ser, o queremos medir la presión arterial en cierto grupo de personas, queremos evaluar la efectividad de un medicamento o cómo este repercute en la salud de algunas personas, queremos medir la enfermedad como el hecho de en esta época, en más del año que llevamos con la situación de la pandemia COVID, cómo esta puede estar afectando. Podríamos hacer un estudio en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos. Entonces, vamos a medir la variable enfermedad llamada COVID, pero la otra variable característica de mi estudio es o esos jóvenes o esos adultos o esos niños. ¿Por qué? Porque también las variables pueden ser personas, pueden ser valores, los principios y los valores como tal, pueden ser preferencias de las personas. Algunos ejemplos acá con algunos títulos que proveemos es, por ejemplo, en el tema sucesos de vida en adolescentes, según cuáles son mis dos variables en este tema, sucesos de vida. Ese es un tópico, esa es una característica, esa es una propiedad, eso es un concepto, una propiedad que puede variar o que puede fluctuar. Entonces, los sucesos de vida sería mi primer variable o mi tema principal en este título, y la otra variable de este título es adolescentes según género, porque la variable no es únicamente la que se va a medir, sino también no se mide o la que no cambia. Otro ejemplo, estrés en mujeres trabajadoras. La variable dependiente, podríamos decir, también es el estrés. La variable independiente, mujeres trabajadoras. Entonces, mi tema principal o medular de este título es el estrés.
¿En dónde se va a medir o se va a estudiar o se va a investigar el estrés? En las mujeres trabajadoras. Otro ejemplo es la adaptación de conducta en adolescentes. La primer variable, siempre debemos de considerar el orden del título, el orden en el que está escrito. La primera variable es adaptación de conducta. Y la segunda variable para este título es adolescentes. Entonces, ¿cómo está seccionado? ¿Cómo está enfocado mi tema? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? ¿Qué es lo que yo pretendo investigar? Así que ahora el reto es redactar las variables de mi trabajo de graduación, que no va a tomar un tiempo extremo, pueden ser 5, pueden ser 10 minutos. Voy a colocar una breve definición de las mismas y la voy a colocar en la plataforma en la sección de actividades. Recordemos que muy importante que seamos intencionales en trabajar con excelencia y tener en mente que nosotros somos una historia de éxito. Nosotros podemos ser intencionales en día con día alcanzar el éxito. Así que recordemos, una variable es una propiedad o es un concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de observarse y de medirse. Muchas gracias por su atención.